Hola, hola. Buenos días a todos, buenas tardes. Eh, Mi nombre es Adriana Aguila Sánchez y voy a impartirles el tema de nutrición y su impacto en la composición corporal y el ejercicio. Primero que nada, empezaremos con lo que es nutrición deportiva. Es la aplicación de estrategias alimenticias, primero que nada, para promover la buena salud y la adaptación al entrenamiento, para recuperarse con rapidez después de cada sesión de entrenamiento deportivo y desempeñarse óptimamente durante la competencia. Esto es fundamental al momento de trasladar lo que vamos a tener nosotros como la parte nutricional para poder, obviamente, buscar ese rendimiento deportivo de nuestro atleta. De alguna manera, todos somos científicos del deporte. Tenemos que experimentar, escuchar y probar las nuevas ideas. No importa cuánto tiempo hayas estado practicando un deporte, siempre hay algo nuevo que aprender. Y esto lo dijo Linford, un campeón olímpico de los 100 metros en 1992. Creo que esta es la parte donde nosotros como nutriólogos tenemos que observar estas nuevas ideas y poco a poco irlas adaptando a nuestros atletas, a nuestros pacientes y pues obviamente siempre hay algo nuevo que vamos a aprender. Dentro de los objetivos que vamos a ver durante la ponencia, durante la clase, pues vamos a ver los términos de composición corporal. Sé que tienen un apartado específicamente de eso y de antropometría, lo vamos a ver muy por general. La parte nutricional, la parte de los objetivos, que creo que es fundamental, las opciones o las recomendaciones tanto de nutrientes para bajar y aumentar, y estos cambios en la composición corporal, cómo se pueden ver afectados. Entonces, empezamos con el tema de la antropometría, ¿no? ¿Qué es antropometría? Es la ciencia que estudia el cuerpo humano. La simiantropometría es obviamente esta parte del movimiento. Antropos, especie humana, kinen o sinen es movimiento. Entonces va a ser esta ciencia que se ocupa de las mediciones del cuerpo humano, sus diferentes partes, proporciones, generalmente con objeto de establecer que se encuentren en diferentes culturas, razas, grupos de edad. Entonces nos podemos ir clasificando en base a lo que yo conozco, deseo. La parte de la composición corporal dice suma de los diversos elementos, tejidos y sistemas que conforman el cuerpo humano. No solamente va a ser el peso y no solamente vamos a ver, oye, bajé 5 kilos, bajé 10 kilos, pero ¿cuánto estoy bajando de adiposidad? De cuánto estoy aumentando de masa muscular. Esos son los factores donde más nos tenemos que ir identificando y poder definirlo. Su valoración ayuda a detectar riesgos de la salud, por ejemplo, los relacionados con el alto o bajo contenido de grasa, establecer el peso deseable para una persona. No me voy a meter tanto nos llevaríamos mucho tiempo, pero es importante saber qué tanta cantidad puedo llegar a bajar o aumentar. Supervisar los cambios en las personas sometidas a un programa nutricional. Creo que estos son parámetros que hay que medir para ver el cambio que voy a tener. Vigilar el desarrollo y maduración y los cambios asociados con la edad en niños, en adolescentes, ¿no? Entonces, perdón. Aplicaciones en el deporte. Obviamente nos sirven para identificar estas características físicas de atletas de élite, ¿no? La parte de la antropometría. Asesorar y monitorizar el crecimiento en estos deportistas juveniles, infantiles. Monitorizar programas de entrenamiento, inclusive cambiar o definir hacia dónde van. Y determinar la composición corporal y pesos óptimos en deportes de categoría de peso. No me voy a meter tampoco en esto, pero hemos visto últimamente por las redes sociales y porque estamos más al alcance, algunos deportes de este tipo de deporte, algunos deportistas de este tipo de deporte que están totalmente descompensados por hacer por hacer dietas extremas, cortar el peso para poder dar un peso competitivo. Entonces, pues obviamente afecta la salud y afecta el rendimiento. La modificación del peso y la composición corporal es un aspecto muy importante en el deportista. Muchos deportes requieren bajar tanto esa grasa corporal y el peso para poder mejorar. Hay, obviamente, mejorar estos aspectos biomecánicos, ejemplo, el salto
puntuaciones en deportes con valoraciones estéticas o deportes que requieren este traslado del cuerpo de forma horizontal o de forma vertical, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso importante de que sí tienen masa muscular, pero tampoco pueden tener tanta porque si no, no podrían saltar de esa manera. Entonces, esta es una frase que a mí me encanta y ya la podemos utilizar para todo. Si lo puedes medir, lo puedes controlar e inclusive se puede mejorar. Otros deportes, el peso corporal, la masa muscular elevados mejoran el rendimiento como en lanzamientos, como en levantamiento de pesas. En algunos casos se mejora el rendimiento al aumentar la grasa corporal una vez que se maximiza su crecimiento muscular, como en algunas pruebas de vela donde necesitan el peso para ir moviendo lo que es el barco a través del peso corporal, ¿no? O inclusive un jugador de fútbol americano, depende mucho de las posiciones, también puede verse afectado. Principios básicos de composición corporal, cómo se compone el cuerpo, de nitrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno y minerales, sí, de músculo, huesos, órganos, piel, tejido adiposo también. Y el músculo y el tejido contienen nitrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno también. Entonces, ¿cómo vamos a estimar cuál es la composición corporal que vamos nosotros a utilizar? Pues hay diferentes niveles de composición corporal, como les digo, no me voy a meter de lleno a cada uno, pero obviamente necesitamos evaluar desde el nivel 4, ¿no? Esos tejidos musculares, adiposos, óseos, órganos, vísceras, piel, para poder definir y mientras más pueda evaluar la composición corporal, pues va a ser mejor este tipo de medición, ¿no? Entonces aquí vemos, la elección a nivel estudiar depende del objetivo que yo quiero lograr. Entonces la quimiantropometría es esta estructura, o es esta, perdón, interfaz entre la estructura y función. Dice, casi todas las funciones están asociadas a estos tejidos anatómicos, ya que estos se componen de elementos para cumplir funciones específicas. Masa muscular, fuerza, potencia, velocidad. Masa adiposa, el balance energético, el rendimiento, carrera, por ejemplo. Masa ósea, factores biomecánicos, que obviamente van a brindar estas ventajas. Entonces, el interés de poder medir de la antropometría, de la quimiantropometría, pues es como tal nos dice. El deporte es movimiento y lo van a generar los músculos que mueven las placas, que van a mover estos huesos y deben acarrear también tejido adiposo y residual. Si un método o modelo permite cuantificar estos tejidos que se van a modificar con el ejercicio y con la nutrición, que es lo que pues estamos viendo en este tema, pues obviamente debemos de utilizar este tipo. Hay muchas diferentes técnicas de composición corporal, están los indirectos, el único método directo es la disección de cadáveres, están los doblemente indirectos, entonces aquí es donde debemos determinar qué es lo que sí puedo ir trabajando o no. Les digo, esto se queda ahí, como datos específicamente de composición corporal, que yo sé que lo van a estar utilizando o lo van a ver en temas anteriores o ya lo vieron. Lo que sí en un deportista se debe de evaluar el fraccionamiento en 5 componentes. Directamente se hizo o es un método que lo validan a través de la disección de cadáveres, entonces por eso tiene esta relevancia significativa. Fracciona el cuerpo en 5 tejidos anatómicamente: masa piel, masa adiposa, masa muscular, masa residual, que son vísceras y órganos, y masa esquelética. Conviene aclarar un punto muy importante y poco comprendido, pues obviamente es este nivel de análisis y es como les decía, pues vamos a evaluar el que más me pueda dar información sobre la composición corporal. ¿Okay? Entonces, ya lo hablábamos en relación a que el nivel de mayor interés pues debe ser el que cuantifica tejidos que en el deporte pues vamos a utilizar como movimientos, las palancas que son los huesos y pues lo que se debe de acarrear que es el tejido adiposo y el tejido residual. Es importante la estructura de hueso. Dice, uno de los factores más importantes para obtener cambios en la composición corporal por zonas específicas es la estructura de hueso. El tamaño del diámetro de los huesos, en especial del tronco, biacromiales y el bicrestal, que son las caderas, afecta en gran medida el peso. 5 centímetros más de diámetro
aproximadamente se puede ver representado hasta 10 kilogramos en promedio. Hay diámetros apendiculares como el humeral, el codo y el femoral en la rodilla, que también pueden usarse como indicadores de la estructura ósea, entonces nos va a determinar. Hay distintos cuerpos y tenemos que ir a esos distintos objetivos que tenga mi deportista. Obviamente el deporte no es alto rendimiento, lleva mi cuerpo totalmente al extremo. ¿Cómo nos ven como nutriólogos? Normalmente para bajar de peso, donde buscamos esa parte de rendimiento deportivo, ¿no? Aquí hay algunas imágenes donde si yo estoy trabajando en nutrición deportiva, pues me veo en esos escenarios. La realidad, la práctica, pues te lleva a todas las bases, a hacer investigación, a hacer ciencia, a evaluar antropométricamente, a ver la parte educacional. Entonces, creo que trabajar con deportistas tenemos que tener mucha empatía. Dice, empatía no es sentir lo mismo, es entender los sentimientos, no es buscar ese vínculo con nuestro atleta, entenderlo y pues obviamente brindarle las mejores herramientas para entender cuándo hay que bajar, cuándo hay que aumentar, cuándo hay que apretar en diferentes momentos. Vamos a adentrarnos a los nutrientes. Obviamente la obtención de esta energía se consigue a través de la oxidación de los macronutrientes, glucógeno, glucosa, grasa y proteínas. A mayor intensidad del ejercicio, vamos a utilizar más la oxidación de hidratos de carbono, a menor intensidad vamos a utilizar la oxidación de las grasas. Yo estaré con ustedes dándoles el tema de antes, durante y después, si no me equivoco, y ahí, bueno, tocaremos específicamente algunos parámetros de esto. Ahorita lo estamos hablando de una manera muy general, ¿ok? Perdón. Discúlpenme. Ahí está. La intensidad conjuntamente con la duración del ejercicio, como lo hablábamos ahorita en cuestión de los carbohidratos, constituyen dos variables de vital importancia que determinan qué tipo de combustible se utilizará durante el transcurso del ejercicio. Como les decía, mayor intensidad, mayor carbohidratos. ¿Por qué? Se incrementa el uso de glucógeno muscular y disminuye el uso de lípidos que provienen del tejido adiposo, ácidos grasos plasmáticos, así como el uso de triglicéridos intramusculares. Además, incrementa el uso de glucosa sanguínea, la cual proviene de la degradación del glucógeno del hígado. Entonces, voy a estar haciendo una intensidad muy alta de ejercicio, voy a necesitar más cantidad de carbohidratos. Oye, pero es que quiero bajar de peso y me estoy quitando los carbohidratos. Ahí vamos a contraponer los objetivos que yo quiero lograr, ¿sí? ¿Cómo se puede acelerar la pérdida de grasa? Aumentar el gasto de calorías durante el ejercicio obviamente va a ayudar a la pérdida de grasa. Hay un tema específicamente de gasto energético, donde vamos a ver cuánto gasto energético se pierde dependiendo de cada actividad. Cualquier ejercicio aeróbico adicional que se realice por encima del entrenamiento habitual aumentará la oxidación de grasas durante el ejercicio y aumentará el índice metabólico durante cierto tiempo. Añadir o aumentar los ejercicios con pesas contrarresta cualquier pérdida de tejido magro o de masa muscular. Entonces, si vamos a trabajar con atletas que necesiten bajar de peso y les están poniendo un extra de ejercicio, de entrada van a tener un balance energético negativo que nos puede ayudar a bajar esta grasa corporal. Hay que ver las intensidades, hay que determinar algunos aspectos importantes. Estrategias para conseguir esta pérdida permanente, ¿ok? Entonces, si es sostenible, lo puedo realizar. Ojo con eso. El bajar de peso por deshidratación no es sostenible, lo utilizo para bajar 2 o 3 kilos y me puede servir en cierto parámetro, ¿ok? Entonces, primero que nada, establecer objetivos realistas. Hay que dejar por escrito. Si yo lo escribo, va a ser más sencillo el poderlo lograr, el poderlo llevar a cabo. ¿Sí? Con claridad cuáles son nuestros objetivos, que sean positivos y realistas. Hace poco tomaba un curso de psicología y hablaban mucho, objetivos, utilizan la palabra Marte, que sea medible, cómo vamos a medirlo, que sea alcanzable, es realista, como les comento, que sea relevante, es importante y motivador para mi paciente, para mi deportista, la temporalidad.
¿Qué plazo voy a establecer para poder alcanzarlo? ¿Es específico? ¿Es concreto? ¿Lo tengo como tal? Entonces, esto me sirve para poder determinar el objetivo que va a tener mi paciente, mi atleta, mi deportista. Vigilar los cambios de composición corporal. Una vez al mes, medir la composición corporal. Dice, el control de los cambios de las mediciones realizadas en lugares específicos del cuerpo va a permitir apreciar los cambios y determinar los lugares donde más grasa se pierde. Esto es mucho más evidente que pesarse en la báscula. El pesarnos diariamente puede afectar a nuestro atleta, puede llevarlo a algún trastorno. El poder evaluar antropométricamente, y voy a hacer una comparación al final en cuanto a antropometría, a Tanita, para que ustedes vean esa diferencia que podemos tener. Entonces, muchas veces es más motivante decir, bajé tanto de circunferencia, bajé tantos milímetros de pliegues, a solamente identificarlo por la báscula. A lo que me refiero es que a veces bajamos peso, a veces bajamos circunferencias, a veces bajamos pliegues, a veces bajamos todo junto, entonces tenemos que ir entendiendo esta composición corporal. Por ejemplo, aquí hay un parámetro importante. Dice, pesar semanalmente o quincenal para controlar la velocidad de la pérdida de peso, si estamos considerando el peso, si estamos trabajando con atletas para modificar ese peso específicamente de competencia, puede servir muchísimo. Inclusive, por ejemplo, los boxeadores se pesan antes y después del entrenamiento para saber la cantidad de líquido que pueden llegar a perder. La primera semana tenemos una persona con mucho exceso, posiblemente se pierdan 2.5 kilogramos de peso, pero muchas veces es glucógeno y líquidos vinculados a él. 0.5 kilogramos de glucógeno se almacena con unos 2 litros de agua. Entonces, es importante observar que a veces vamos a perder tanto peso por líquido, por glucógeno almacenado, y que no necesariamente puede ser grasa. No podemos estar perdiendo grasa alrededor de 500 gramos por semana y pueden ser valores buenos al momento de ir bajando, de ir modificando. Llevar un diario de alimentación. Forma de evaluar hábitos alimentarios, mínimo 3 días consecutivos. Para los deportistas podría ser fácil si comen en comedores, si están en una villa deportiva, si están en una casa club. ¿Qué determina fuentes principales de grasas saturadas que hay que eliminar? Nos vamos dando cuenta cuando empezamos a analizar. Ahorita con la tecnología podemos fácilmente pedirles en la tecnología pedimos fotografía de la comida, nos damos un parámetro de cómo es el plato y las porciones. El índice glucémico de las comidas y colaciones, objetivo consumir alimentos con un índice glucémico bajo durante el día y antes del ejercicio, la ingesta de fibra, el horario de las comidas y colaciones. Nunca consumir un número inferior al índice metabólico en reposo. Cuando veamos el siguiente tema, hablaremos un poco de la distribución energética relativa, donde va a ser importante analizar lo que comemos, lo que gastamos y cuál es mi peso magro, ¿no? Entonces se pierde tejido magro si se consumen ingestas calóricas inferiores a este índice metabólico en reposo. La regla de reducción, aproximadamente un 15% de la ingesta calórica que está consumiendo. Recortar el número de grasas saturadas. El exceso de grasas no provocará cambios en el metabolismo y aquellas se convierten rápidamente en grasas. Objetivo, reducir más el consumo de grasas saturadas que el de insaturadas. También va a depender mucho el tipo y el sistema o los métodos que vamos a utilizar, ¿no? Índice glicémico bajo ayuda a mejorar la regulación del apetito, aumenta la sensación de plenitud que vamos a tener y retrasa la aparición del hambre entre comidas, también acompañado un poco con el incremento de proteínas. Puedo bajar un poco carbohidratos, bajo grasas, incremento esta cantidad de proteínas, ¿no? Igual aquí nos menciona la fibra soluble. Los hidratos de carbono siempre reducen esta velocidad de absorción y provoca un aumento menor del nivel de azúcar en la sangre. Hambre, sensación de tipo instintiva que lleva al individuo a buscar y consumir alimentos. Sus principales centros reguladores se encuentran en el hipotálamo, pero las señales que lo originan pueden ser centrales o periféricas. Estamos hablando del hambre. El apetito es esta intelectualización del hambre, característico del ser humano, influenciado por medio social, hábitos, modas, prejuicios. Y bueno, tenemos la parte de la saciedad, que es la inhibición del hambre que ocurre luego de, pues obviamente, esta ingesta. Entonces determina
el tiempo entre las comidas, el ciclo comer para volver a comer. La saciación es el control del tamaño de cada comida o la cantidad de alimentos, controlar la ingesta, es decir, comer para comer, qué tanta cantidad y ese tiempo de comer para volver a comer, ¿sí? Efectos del entrenamiento aeróbico, no me voy a meter en la parte de entrenamiento como tal, serían 2 o 3 temas, marcan en algunas bibliografías, en algunos estudios, de 10 a 12 semanas para observar efectos fisiológicos directos sobre tejido adiposo y oxidación de ácidos grasos, aumento de tamaño y número de mitocondrias, aumento del número de enzimas oxidativas mitocondriales, disminución del depósito de triglicéridos en tejido adiposo y subcutáneo, aumento del pool de triglicéridos intramusculares, disminución en la lipólisis del tejido adiposo debido a una reducción de los niveles de catecolaminas plasmáticas, posible aumento en la sensibilidad a los receptores a las catecolaminas a la misma intensidad absoluta de trabajo, aumento de la oxidación de triglicéridos intramusculares con la consecuente disminución en la utilización de carbohidratos. Vamos encontrando estas adaptaciones fisiológicas que me van a servir para poder obtener beneficios para la pérdida de peso significativa y vamos a tener valores considerables. Un incremento en los valores de VO2 máximo y de masa magra, obviamente tenemos estos objetivos a considerar durante el entrenamiento para mejorar la capacidad oxidativa de grasas de sujetos que deseen reducir el peso corporal. Recordemos que siempre vamos a ir adaptando la actividad física, el consumo, la parte de fisiología que va a ser también muy relevante para poder, perdón, estoy aquí, me disculpan. Listo. Puntos claves. Los efectos del entrenamiento, como decíamos, aeróbico a nivel celular, requieren de periodos prolongados, no menores a 10, 12 semanas de entrenamiento. Realizar práctica de actividad física en forma sistemática y regular, con una frecuencia de 3 estímulos semanales para obtener adaptaciones a largo plazo ocurridas con el entrenamiento aeróbico. El entrenamiento con sobrecarga e intensidad es del 75-85% el MR permitirá incrementar la masa magra y el gasto energético en reposo, así como disminuir la caída de masa magra que puede generarse solamente si trabajamos aeróbico. Entonces tengo que trabajar según mis repeticiones, según mi capacidad para poder determinar estas sobrecargas e intensidad. Les digo, no me voy a meter en la parte de entrenamiento porque ahorita con las tendencias y demás, pues nos llevaríamos mucho tiempo. Creo que hay temas específicos donde van a trabajar de esto. Este es un punto importante en las bebidas glucosadas, en las bebidas deportivas. Van a tener un efecto negativo en la lipólisis. Obviamente, cuando veamos el durante, sabemos que vamos a necesitar entre 30, 60, 90 o a lo mejor 120 gramos por kilogramo, perdón, 120 gramos por hora de este tipo de bebidas. Pero si el objetivo es bajar de peso, aquí nos menciona el incremento en los niveles de insulina intraesfuerzo como consecuencia de la ingesta de bebidas, promueve una menor movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo, manifestándose una caída de hasta el 25% en la actividad de la lipólisis, si el objetivo de trabajo físico es provocar esta disminución de la masa corporal a través de un incremento de oxidación de ácidos grasos, evitar el consumo durante el ejercicio. También vamos a terminar, ahorita les estoy hablando 30, 60, 90, 120 gramos por hora, voy a hacer 30 minutos, no necesito consumir estas bebidas. Si se ingieren bebidas glucosadas o alimentos con hidratos de carbono previos al ejercicio, considerar que la ingesta sea con un periodo de antelación no menor a 3 horas, usando la caída en estos niveles basales de insulina. El incremento en los valores de VO2 máximo y de la masa magra serían objetivos a considerar durante el entrenamiento para mejorar la capacidad lipolítica de sujetos que deseen reducir el peso corporal. Entonces, también tomarlo en cuenta, no dejarlo de lado. Puntos claves, vamos a hablar primero de la baja de peso, como ahorita decíamos, vamos a ver ese incremento de masa muscular.
La regulación del peso corporal en los seres humanos es un fenómeno complejo, no todos va a ser igual, el tipo de cuerpo va a ser totalmente diferente, entonces tenemos que ir analizando y colocando metas realistas y cada individuales, ya que los mecanismos implicados son muy diferentes, involucrando factores genéticos, ambientales y relacionados a la conducta. Debido a que en los adultos los depósitos corporales de carbohidratos y proteínas varían relativamente poco, la regulación del peso corporal concierne principalmente al depósito de tejido adiposo corporal. La principal característica que debe de tener el plan de alimentación es buscar ese descenso del peso y que debe de ser hipocalórico. Hacia el final les voy a dar un resumen sobre esto. Existen diferentes tipos de dietas para lograr una disminución del peso, pero un aspecto que no debería de pasar de largo al analizar cualquier tipo, es la calidad nutricional que vamos a tener, ¿sí? Eso es lo más importante. La estrategia para bajar de peso sería combinar una dieta hipocalórica junto con un aumento de esta actividad física. La mayoría de los suplementos de venta libre comercializados para la disminución de peso y la grasa no tienen efectos o no tienen estas investigaciones que lo respalden, por lo cual se desconseja su uso y es preferible alimentación, ejercicio y obviamente tratar de cuidarlo. Hablábamos de la calidad nutricional, ¿sí? Entonces las dietas altas en grasas y bajas en carbohidratos generalmente son nutricionalmente inadecuadas. ¿Por qué? Porque suelen aportar cantidades insuficientes de vitamina E, A, tiamina, B6, ácido fólico, calcio, magnesio, hierro, y necesitan ser suplementados, ¿no? Las dietas muy bajas en grasa suelen ser pobres en vitamina C, B12 y zinc. Los sujetos que siguen estas dietas bajas experimentan rápidas disminuciones de peso, no decimos que no, mayores que las observadas aquellos que siguen dietas convencionales, reducidas en calorías, grasas y altas en carbohidratos, al inicio. Ok, dice, pero estos efectos solo se observan durante las primeras 3 a 6 meses de tratamiento. En un año vamos a ver que ambos casos fueron muy similares. La mayor reducción del peso corporal se observa en aquellos sujetos que presentan la menor ingesta energética y el mayor peso inicial, como en las famosas retos de las empresas, ¿no? Pues va a ganar probablemente el que mayor peso tenga, el que mayor grasa corporal tenga, por eso hay cuando se hacen este tipo de retos, se hacemos mediciones y se hace de una manera más legal o más individualizado, pues bueno, los objetivos se vuelven mejores. La capacidad de una persona para tolerar y recuperarse de un ejercicio intenso que dura varios minutos o más está directamente relacionada con la ingesta diaria de carbohidratos, como ya se los decía. Por lo tanto, las personas que consumen una dieta baja en carbohidratos de 20 a 100 gramos, es probable que tengan una tolerancia al ejercicio menor y una menor capacidad para mejorar su resistencia física a través del entrenamiento. Entonces, si estoy trabajando con deportistas de alto rendimiento, que es muy intenso y que necesitan esta cantidad de carbohidratos, aquí es donde hay que considerar el qué tanto le voy a bajar de carbohidratos. El abordaje de la reducción de peso puede basarse en varios recursos que deberían utilizarse, idealmente de manera conjunta. Restricción calórica moderna, educación alimentaria, aumento de la actividad física, psicoterapia, psicología, tratamiento para la modificación de la conducta, ser individualizado y es necesario lograr un cambio en el estilo de vida de la persona. Logrando esto, pues vamos a tener mejores beneficios. La disminución del peso no debería ser el único resultado. Buscamos ese cambio en la masa grasa, en la parte de la adiposidad, en la cuestión de la masa muscular, de la fuerza, de la resistencia a la actividad física que vamos a tener y obviamente tener este efecto sobre la salud. Factores nutricionales importantes en el plan de alimentación buscando estas ganancias. Tenemos que ver ahora un balance energético positivo, incrementarlo. Obviamente la ingesta proteica adecuada, óptimo aporte de nutrientes, tipo, cantidad y momento. Hipertrofia muscular, nombre científico dado al fenómeno de crecimiento en tamaño de células musculares, se supone que un aumento de tamaño en las fibras y por lo tanto un aumento en el músculo. Existe relación directa entre el entrenamiento de fuerza y el incremento de masa muscular, el tamaño de los músculos, fruto de este incremento de la sección transversal de cada uno de las fibras. ¿Ok? Entonces vamos a darnos cuenta que
la hipertrofia, sí, desde el punto de vista fisiológico, se da consecuencia de esta síntesis de proteína, ¿sí? Anabolismo, sobre su destrucción, el catabolismo, es decir, un predominio de los procesos de construcción muscular. Entonces, con la alimentación vamos a poder ver estos objetivos. Vamos a ver en la parte de antes, durante, después, la alimentación en específico, gramos por kilogramo de peso, donde nos vamos a entender más estos procesos, ¿no? Entonces, pues obviamente necesitamos esta síntesis de proteína, este anabolismo para este crecimiento de masa muscular. El aporte oportuno y coordinado de los nutrientes en función del estímulo, sesión de entrenamiento para lograr una optimización en estas adaptaciones, y de esta manera llevar a cabo un entrenamiento más eficiente que permita, obviamente, mejorar el rendimiento. Antes se hablaba de esa ventana metabólica, posteriormente, no es tanto el momento, es más que se cumpla la cantidad de nutrientes, pues vamos a ir observando datos relacionados a esto. Tenemos que obviamente para modificar el peso vamos a contar con el balance energético negativo que ya hablábamos para tener esa disminución y obviamente el balance energético positivo para tener este incremento. Programa para aumento de peso, comenzar con el desarrollo del plan de fuerza, ¿sí? No solo lo voy a lograr con la alimentación, una alimentación densa, un balance energético positivo, prestar atención al descanso, la recuperación, ya que esto es fundamental para la síntesis de nuevos tejidos. Aumentos de peso lógico y realista. Ejemplo, aumento de peso entre 0.25 y 0.5 kilogramos por semana suele ser apropiado. Si el aumento es demasiado o se produce muy rápido, entonces es posible que se esté aumentando también masa magra. Entonces, balance energético. Se recomienda estimular el gasto energético diario del sujeto, sumarle aumentos discretos, 200 al día, 3 kilocalorías por kilogramo de peso. Utilizamos mucho los gramos o las kilocalorías por kilogramo de peso, se dice que es un aproximado entre 300 y 500 kilocalorías, siempre enfocándonos a lo que come actualmente mi paciente, porque mi deportista, porque si no me puedo ir muy por arriba o muy por abajo de lo que necesito. Los carbohidratos juegan un rol importante. No, quiero aumentar de peso solo proteínas. Dice, optimizar estas adaptaciones producidas por el plan de entrenamiento de fuerza va a ser beneficioso con los carbohidratos. Un adecuado aporte de carbohidratos a los deportistas de fuerza y potencia te va a permitir entrenar con mayor intensidad, es decir, tendría un efecto ergogénico directo y así optimizaría las adaptaciones al entrenamiento. La ingesta de carbohidratos podría promover un buen ambiente hormonal celular favorable para un balance neto positivo de proteínas musculares o para la mejora de otros aspectos de la recuperación y adaptación al entrenamiento. El aumento de insulina con la ingesta de carbohidratos es seguido de un aumento en las concentraciones sanguíneas de la hormona de crecimiento post-esfuerzo. El aumento de la hormona, inducido por este consumo de carbohidratos, podría conducir en última instancia a un aumento de esta hipertrofia. Entonces, por eso el combinarlos va a ser fundamental. La mejora del balance neto de proteínas musculares con la ingesta de carbohidratos luego del ejercicio es menor y se produce más tardíamente que la observada al ingerir solamente alimentos, al ingerir aminoácidos. Esto va a ir más en el post-entrenamiento, donde vamos a aumentar, a recomendar 0.8 a 1.2 gramos por kilogramo de carbohidratos, 0.3 y 0.4 gramos de proteína. Esta combinación nos ayuda por kilogramo de peso al tener valores importantes. Entonces lo vamos a ver cuando hagamos el post-entrenamiento, pero son datos específicamente que el aprender a utilizarlos voy a tener esos beneficios. El consumo de carbohidratos antes y durante las sesiones permitirá mantener una disponibilidad de glucosa más adecuado durante esfuerzos prolongados, como lo hemos ya hablado. El cuerpo no es capaz de sintetizar todos los aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas. Aminoácidos esenciales y que la reutilización de estos aminoácidos provenientes de ese catabolismo de las proteínas no es 100% eficiente. Entonces, necesitamos aportarlo a través de la alimentación y vamos ahí a calcular esa cantidad de proteínas.
A medida que aumenta la cantidad de energía que consumimos, mejora este balance energético negativo de proteínas. Tenemos estas tablas que son muy generales, y les digo que son muy generales porque las nuevas investigaciones nos marcan el consumir 0.3 y 0.4 gramos por kilogramo de peso corporal en cada tiempo de comida, normalmente con una diferencia aproximada de 4 horas en cada tiempo de comida, como aquí lo menciona, ¿no? Les mando este artículo para que también lo tengan y ustedes puedan crear sus propios métodos, sus propias metodologías, individualizar los procesos. Una dosis de proteína en una sola comida de 0.3 a 0.4 gramos por kilogramo maximizará la síntesis de proteína muscular en reposo y durante la recuperación post ejercicio. Aunque los atletas de resistencia deben de consumir a veces hasta 0.5 inmediatamente después del ejercicio para reponer cualquier pérdida oxidativa de aminoácidos para usar la energía. Vamos a ver que depende mucho del tipo de deporte, del tipo de ejercicio. El consumo de 4 comidas balanceadas que contengan proteínas sería el patrón de ingestas de proteínas más eficientes para apoyar esta tasa de síntesis de proteínas musculares. Estas comidas deben de centrarse en alimentos ricos en nutrientes, aunque las formas suplementarias de proteínas enriquecidas con leucina, ahí un aumento importante lo van a ver en el tema de suplementación, puede ser un medio conveniente para mejorar la remodelación muscular sobre la marcha. ¿A qué me refiero 4 comidas que contengan proteínas? Es que estoy queriendo aumentar mi masa muscular y mi colación es fruta. Ok, entonces ahí es donde yo voy a necesitar esta cantidad de proteína en cada tiempo de comida. La educación de los atletas expertos sobre estas recomendaciones de proteínas pueden representar un medio práctico y eficaz para respaldar sus objetivos de rendimiento y recuperación del entrenamiento. Lo vamos haciendo con talleres, donde preparen y digan, ok, me hago un licuado de proteína con un scoop de proteína que tiene 20, 24 gramos, le voy a poner plátano, le pongo avena para tener 40, 30 gramos, un pan no sé, con mermelada de fresa, para obviamente buscar esa cantidad de proteína. Ojo, va a depender mucho del deporte. A lo mejor ahorita estoy hablando de un deportista que acaba de correr 15 kilómetros, 20 kilómetros para recuperar esto que ha perdido. Entonces, por eso idealmente las comidas deben de estar espaciadas en un promedio de 4 horas e incluir 4 ocasiones para comer. Dice, incluida una en las proximidades, dice, antes de acostarse si no interrumpe el sueño. Aquí se incrementa la cantidad de proteínas por la noche, 0.5 a 0.6 gramos por kilogramo de peso, para cuidar en la noche esta baja, este ayuno tan prolongado y esa pérdida de masa magra, de masa muscular. Se debe dar prioridad a los alimentos integrales, ricos en nutrientes y proteínas, con fuentes de proteínas suplementarias enriquecidas con leucina, consumidas por conveniencia. Esta ingesta diaria equilibrada de proteínas musculares y la masa corporal magra, pero se necesita más investigación para identificar claramente cómo se alinean con los resultados del rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, tenemos cómo el ir incrementando o el consumir la proteína por gramo por kilogramo de peso en cada tiempo de comida, pues vamos a tener esa meseta, ¿sí? Donde tengo esa parte anabólica que me va a servir. Entonces, tengo ese parámetro donde necesito ese consumo de alimentos, ¿no? Y obviamente aquí tenemos cómo va bajando obviamente esta síntesis de proteína, por eso el balance energético de proteína necesito que sea positivo y el comer alimentos y el consumirlo. Entonces, cuando tengo este periodo de sueño, voy perdiendo ese parámetro y por eso en las noches se incrementa de 0.5 a 0.6 como les comentaba. Riesgos asociados a una ingesta excesiva de proteínas, mayor extensión de calcio en orina, probablemente problemas de salud ósea, especialmente en grupos de atletas considerados de riesgo, acelerar la progresión de enfermedades renales preexistentes, ojo, preexistentes, mayor costo, mayor ingesta de grasas, podría aumentar los requerimientos de líquido debido a la mayor pérdida de agua asociada a la mayor eliminación de nitrógeno con la orina,
Puede desplazar la ingesta de otros grupos de alimentos importantes, frutas, verduras, fibra, nutrientes, carbohidratos. Ingestas menores de 2 a 2.5 no tendrían mayores riesgos en personas que no presentan ninguna patología previa. Entonces, no preocuparnos si no hay alguna patología previa, no hay ese problema con las proteínas. Proteínas rápidas, proteínas lentas, lo hemos utilizado, lo hemos escuchado, proteínas de suero de leche, varían, las lentas son las de caseína, según la velocidad a las que son absorbidas los aminoácidos y aparecen en la circulación. Por eso muchas veces por la noche te recomiendan o recomendamos esta parte de caseína. Los aminoácidos provenientes de proteínas lentas aparecen en sangre de manera más lenta y tienen un pico de concentración de menor magnitud, pero su respuesta es de mayor duración. En la parte de suplementación lo enfocarán. La leche es un potente secretor de insulina y provee además proteínas que sirven como fuente de aminoácidos. Su ingesta es una estrategia de alimentación post-esfuerzo ideal para estimular el anabolismo muscular. La ingesta de leche podría ser una opción apropiada durante la fase de recuperación y de esta manera ser una alternativa de bajo costo para los suplementos. La ingesta de proteínas antes y después de la sesión favorece el logro de mayores niveles de hipertrofia. Las proteínas de suero de leche tienen una mayor capacidad para inducir estas modificaciones en la composición corporal. Entonces les digo, va a ir enfocado, o sea, no es el consúmelo durante estos 15, 10 minutos, sino como nos marcaba las últimas investigaciones de proteína, cada 4 horas estar consumiendo, pues obviamente está el antes, está el después, y ahí es donde lo vamos utilizando. Estudios pre-post contra mañana y noche se vieron resultados favorables. En cuestión de pre-post, tuvo un aumento significativo mayor en esta masa magra y una disminución significativa en el porcentaje de masa grasa comparado con el grupo que consumió el suplemento mañana y noche. Las adaptaciones al consumir aminoácidos o proteínas antes y después del entrenamiento de fuerza se traducen en mejores adaptaciones morfológicas, mayores niveles de hipertrofia y funcionales, mayores niveles de fuerza, que es lo que se busca. Puntos claves entre los factores que pueden influenciar este proceso de síntesis de proteínas se encuentra el entrenamiento, la nutrición, el descanso y el ambiente hormonal. El famoso entrenamiento invisible, comer, dormir, entrenar, la recuperación, la psicología, la terapia física, todo va a influir para obtener estos beneficios. Obviamente esto es como un tipo resumen en los puntos claves. Hablábamos de estas recomendaciones de incrementar 200 calorías o 3 kilocalorías por kilogramo de peso, de combinar los carbohidratos. Dice, si bien no existen recomendaciones precisas para la ingesta de carbohidratos con planes destinados al entrenamiento de fuerza, se sugiere un consumo normal alrededor de 5 a 6 gramos por kilogramo por día. Y el consumo estratégico de carbohidratos en estas sesiones de entrenamiento que son prolongadas y que obviamente son de mucho volumen. Obviamente la necesidad de proteínas extras en la dieta de sujetos que entran en programas de fuerza podría ser consecuencia de esta síntesis aumentada de proteínas musculares post-esfuerzo junto con las proteínas necesarias para la reparación de los daños. La controversia acerca de los requerimientos de proteínas de las personas físicamente activas y de las que entrenan fuerza parecería estar centrada en el concepto de adecuado. Si se aporta una cantidad excesiva, no se tendrá un efecto anabólico extra, sino que inducirá un aumento en la oxidación de aminoácidos. Entonces, considerar cuándo sí, cuándo no. El músculo se está produciendo simultáneamente en una síntesis y degradación de proteínas. La relación entre estos dos se conoce como el balance neto de proteína. Obviamente buscamos que este balance neto de proteínas se vuelva más positivo luego del ejercicio, pero sigue siendo negativo si los sujetos se mantienen en ayunas durante el periodo posesfuerzo. Las necesidades de proteínas no pasan por un valor total diario a alcanzar, sino que otros factores pueden ser tan o más importantes. El tipo de proteínas, los aminoácidos, el momento, el consumir simultáneamente con algún otro nutrimento o algún otro nutriente como carbohidratos. La adición de un estimulante de la secreción de insulina como carbohidratos a una fuente de aminoácidos podría ser la combinación ideal para lograr una respuesta óptima en el balance de las proteínas musculares al entrenamiento de fuerza. Se observa que el balance neto de proteínas musculares es más elevado con la mezcla de aminoácidos y carbohidratos. Ya lo veíamos. La estrategia ideal que nos permita maximizar estas adaptaciones al entrenamiento, quizás el consumir estos nutrientes antes como después de la sesión. Acuérdense que veíamos en la definición de nutrición
que lo importante son estas adaptaciones que vamos a tener con la alimentación como respuesta al ejercicio. Si bien se encuentra menos estudiada la ingesta de alimentos completos, también parece estimular respuestas favorables en el metabolismo de las proteínas musculares en relación a este entrenamiento de fuerza. En este sentido, la leche parece ser una opción económica, efectiva, para reemplazar a otros suplementos cuando no sea factible su uso. Entre los suplementos promocionados para el desarrollo de la masa muscular, destaca la creatina, que es de los suplementos que más tienen información científica, que están en la clasificación A de la suplementación, que los podemos utilizar. Hay que tener cuidado con los ganadores de peso, porque lo vamos a incrementar de manera, yo diría, más al tipo de la alimentación. Y obviamente las proteínas pueden ser un buen efecto, un buen ayuda para esto. Entonces, regresemos un poco a esta parte de la nutrición deportiva, los objetivos, el rendimiento, el requerimiento de la energía, la composición corporal, la adaptación y esta recuperación ante el esfuerzo, la hidratación, el practicar estas estrategias nutricionales en entrenamiento, no solo en competencia, el salud, la enfermedad, las lesiones, una correcta alimentación, la suplementación y obviamente esta estética corporal. Les hablo de la sumatoria de 6 pliegues metiéndonos o regresando a la composición corporal. Se utiliza mucho, por ejemplo, en jugadores de fútbol, soccer, se familiariza con que deben de tener menos de 50 milímetros, se considera que son muy magros, en fisicoculturistas 40, en maratonistas muy por abajo, inclusive yo la persona que de las menos que he medido 20 milímetros de pliegues, en periodo competitivo, obviamente. ¿Cuáles son estas sumatorias de 6 pliegues? Tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, muslo y pierna. Al medir yo solamente pliegues, puedo darme cuenta y puedo evaluar cómo va bajando mi deportista, mi paciente. El peso puede significar, pero más allá del peso, el poder evaluar la grasa corporal me sirve de mucha ayuda para poder identificar estos factores. ¿Sí? Perdón. Ok, una disculpa. Ahí vamos otra vez. Una persona joven normal tiene casi siempre 65 milímetros y 91 en mujeres. 65 hombres son estudios que se han realizado. Cada vez más la antropometría, hay más estudios y nos identifican esta parte de pliegues corporales. Por ejemplo, en sumatoria de 8 ya incluimos bíceps, ya incluimos la cresta ilíaca. Por ejemplo, ahí te marca hombres 50, mujeres 70, hablando de valores adecuados en sumatoria de 6, sumatoria de 8, hombres 70, mujeres 100. Llegar a esos valores. Vamos a tener primeras consultas, mujeres que tengan 200 en sumatoria de pliegues. Bueno, ¿cómo vamos a ir bajándolo poco a poco? Francis Holloway menciona que en sumatoria de 8, si tú bajas 8 milímetros aproximadamente es 1 kilogramo de grasa, y al final se los voy a explicar con mis datos específicamente para poderlo explicar más sencillo y que vean un ejemplo práctico. Elige una especialización, observa áreas con oportunidad y que te gusten. Hay diferentes tipos de cuerpos. Yo digo que el nutriólogo deportivo debería ser especializado en fútbol, en deportes de combate, especialmente en luchas, en atletismo, en pruebas de salto. O sea, la individualidad y la especialización se va a determinar conforme más lo enfoquemos. Voy a hablarles muy poco del ciclo menstrual porque afecta el peso y la composición corporal, ¿no? Entonces tenemos que identificar esta parte. Lo voy a dar muy conciso, no es el tema de ciclo menstrual, simple y sencillamente es ubicarlo. Estaba la fase menstrual, la menstruación, la preovulatoria o folicular y posovulatoria, que es la lútea, ¿no? Cambios fisiológicos y hormonales, conocer estos cambios es clave para realizar las estrategias nutricionales y adaptadas a cada momento del ciclo, ¿no? Entonces, cuando el mantenimiento de una composición corporal atlética va a ser relevante para el rendimiento, es importante que las atletas tengan al menos una comprensión básica de cómo las fluctuaciones en el estrógeno y la progesterona, debido al ciclo menstrual, afectan el potencial de ganancia o pérdida de grasa a través de factores bioquímicos directos y sus influencias entre las hormonas. Este es un caso muy específico. No, no se los digo para que ustedes lo busquen, no crean en todo lo que les está diciendo Adriana, busquen lo que se cree, esa parte de investigación en ustedes. Caster Semenya.
Caster Semenya, una deportista que es conocida a nivel internacional por ciertas características físicas. Búsquenlo, porque les va a servir mucho el poder entender el deporte. Hablando de la mujer, hablando de cuestiones hormonales. Vamos a las fases menstruales, fase folicular, temprana, tardía. Elevada secreción de gonadotropina, se caracteriza por desprendimiento del endometrio, conocido como menstruación o el sangrado. Día 1, siempre es importante en nuestros atletas considerar las cantidades de flujo, el día que vamos a estar de periodo menstrual. La fase tardía se caracteriza por tener las máximas concentraciones de estrógeno, esto bloquean a las anteriores y se estimula el inicio del crecimiento del endometrio. La ovulación, se libera el óvulo de las trompas de falopio debido a las máximas concentraciones de estrógenos, continúa elevada. La fase lútea, temprana y tardía. Se genera el cuerpo lúteo y este actúa como señal para la secreción de progesterona y en menor cantidad de estrógenos. La tardía, la producción de progesterona y estrógenos se disminuye. Si a los 12 días no se produce el embarazo, en este caso se incrementa la secreción de gonadotropinas y vuelve a empezar el ciclo. Entonces, las atletas pueden experimentar tasas de ventilación aceleradas, desencadenadas por el pico de progesterona, unos días después de la ovulación, lo que agrega mayores niveles de esfuerzo percibido y otros cambios fisiológicos negativos durante este tiempo. La retención de líquidos, como les digo, esta escala de percepción, se sienten más cansadas, puede haber sobreentrenamiento. Me voy a enfocar, les digo, no es una clase solamente de ciclo menstrual, pero para la intervención nutricional en cada ciclo. Fase folicular de 0 a 12 o de 0 a 4. ¿Y en qué momento es mejor medir a mi atleta? Lo ideal, en lo personal, trato de que sea en el día 10. De 8 al 12, 14 es una buena opción. En esta fase hay un incremento en la sensibilidad a la insulina, favorece la utilización de los carbohidratos. En este periodo incrementa el consumo de hidratos de carbono, permitirá rellenar estos depósitos de glucógeno. Parece que la capacidad de asimilación de carbohidratos es mayor. Las recomendaciones siguen siendo la ingesta principalmente de integrales y complejos. En la fase de ovulación, las concentraciones máximas de estrógenos se traducen en una mayor capacidad de ejercer fuerza. Incrementar ligeramente la ingesta proteica favorece la hipertrofia muscular y a la vez reduce el riesgo de lesión. La carga de hidratos de carbono habrá que empezar a bajarla, ya que la sensibilidad a la insulina empieza a disminuir. Entonces, vemos que como con el ciclo menstrual también hay esa parte de ver cuándo los carbohidratos, cuándo las grasas, cuándo hipertrofia, cuándo resistencia. En esta fase está favorecida la entrada de triglicéridos a las células grasas, a los adipocitos, esto por lo que una dieta rica en grasas favorecerá su almacenamiento. Una ingesta elevada de carbohidratos favorecerá un mayor almacenamiento de grasas. Entonces, se prioriza el consumo de grasas altas como el pescado azul, frutos secos, aceite de oliva y empezar a identificar. La fase lútea, del 14 al 28 aproximadamente, dependiendo del ciclo, incrementa la retención de líquidos. Entonces, cuidar la parte de alimentos ultraprocesados que me van a llevar a retener mayor cantidad de líquidos. El mejor nivel de estrógenos, lo que produce una baja sensibilidad a esta insulina, incremento de la sensibilidad a la leptina, del hambre. Con la suma de estos dos puntos obtenemos un deseo incrementado de antojos. La producción de serotonina y dopamina pueden favorecer estados de ánimo bajo e irritabilidad. Mayor capacidad para almacenar grasa al tener niveles elevados de progesterona y bajos, entonces se favorece la acumulación de triglicéridos intramusculares. Fase premenstrual limita ligeramente la carga de grasas de calidad, lo que ahí es incrementar mayor fibra, incrementar la saciedad y tener una baja calórica. ¿Okay? Entonces, este es un resumen. En la fase folicular, alimentos ricos en hierro junto con ricos en vitamina C, hay mayor sensibilidad a la insulina, por lo cual el consumo de carbohidratos es óptimo. En la parte de la ovulación se baja esta sensibilidad de la insulina, se regula el consumo de carbohidratos y se modera el consumo de grasas. En la fase lútea hay mayor retención de líquidos, cuidar estos alimentos procesados, empaquetados, sensibilidad de la insulina, se cuida mucho el consumo de carbohidratos,
Obviamente priorizar las monoinsaturadas en cuestión de las grasas y los omega 3. Mayor antojo, mayor sensibilidad de la leptina, serotonina y dopamina. Entonces, obviamente cuando hay una cantidad elevada de sangrado, se puede incrementar ahí, puede haber una anemia, perdón, ferropénica, incrementar el consumo de hidratos de carbono, obviamente rellenar estos depósitos de glucógeno con mayor facilidad. En la ovulación, capacidad incrementada de ejercer fuerza. Entonces, vamos a identificar ahorita una tablita de entrenamiento. La tolerancia a los carbohidratos es claramente menor en estas fases, entonces ahí deber limitar el consumo. El chocolate, alrededor del 85% de cacao, la fruta pueden ser una estrategia para combatir antojos, incrementar los vegetales con fibra, la saciedad, la baja carga. Suplementación en función de las características individuales, el magnesio puede ser de lo más utilizado. Esto es de Blanca Morencos, preparadora física de el equipo español de fútbol soccer, el equipo absoluto o la selección absoluta, como ellos le llaman a la selección mayor. Y ella marca, no es tal cual, no es que vamos a dividir a nuestras jugadoras y tú vas a trabajar esto, tú esto, pero en los trabajos complementarios se puede utilizar. Esto es en base a las semanas de entrenamiento, de ciclo menstrual, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Día 1 es el día de sangrado. Entonces, fuerza. En la primera semana, menor volumen, mayor velocidad de ejecución, fuerza explosiva. En la semana 2, mayor volumen, trabajo de la fuerza máxima o hipertrofia. En la semana 3 y 4, trabajo de fuerza compensatoria y complementario para la prevención de lesiones. Entonces vemos cómo depende mucho de la cuestión hormonal que va a tener mi atleta. Resistencia, menor volumen de la sesión en la semana 1, entrenamiento de potencia, porque vemos que en la semana 2 nos vamos a recuperar más rápido, estamos más adaptados. De la semana 3 a la semana 4, entrenamiento aeróbico extensivo, sesiones largas, potenciando el consumo de grasas. Y la flexibilidad se da un tema. Lesiones del ligamento cruzado en los días de ciclo menstrual, hay que tener mucho cuidado, no es que por el ciclo menstrual, son muchos factores, entonces hay que cuidar. Es una fase estable, la primera semana no hay inconvenientes. La semana 2, evitar ejercicios de inestabilidad articular, ya que los ligamentos se pueden estar más rígidos. Semana 3 y semana 4, mejorar la amplitud de movimiento articular, pero controlar la fase final. Hay mayor riesgo de lesión en estas fases. Consideraciones del ciclo, está esta aplicación FitR Woman, yo se la recomiendo mucho, cuidar los días de sangrado, la longitud del ciclo, la cantidad de sangrado, los síntomas premenstruales y se utiliza el uso de anticonceptivos y el síndrome de ovario poliquístico. Por ejemplo, aquí vemos, esta es la aplicación, te va marcando las fases en qué semana te encuentras y te ayuda a conocer qué es lo que vas a tener o qué vas a sentir en entrenamientos, en alimentación. Entonces la deportista, nosotros como facilitadores, nos ayuda mucho a explicarle a nuestros pacientes, o yo tengo también un Excel donde voy colocando los días de cada atleta y saber cómo se encuentra. Ahora sí, bueno, les digo, no es el tema tal cual de ciclo menstrual, simplemente era cómo se relaciona con el peso, la nutrición y el entrenamiento, hablando de la mujer. Lo que tendríamos que hacer, estos son aproximados, depende obviamente de los objetivos, tendríamos que ver la calidad, la calidad, la cantidad, los gramos por kilogramo de peso que está consumiendo mi paciente actualmente, decir, oye, estoy consumiendo tanta cantidad de carbohidratos, tanta cantidad de proteínas, tanta cantidad de lípidos. ¿Qué objetivo tengo? Aumentar masa muscular, aumento carbohidratos, aumento proteínas, bajo lípidos. Quiero bajar grasa corporal, quiero bajar peso, podemos bajar un poco los carbohidratos, bajamos lípidos, incrementamos proteínas. Va a depender mucho de lo que consuma actualmente mi paciente. Entonces, tengo yo mi recordatorio, lo enfoco, lo analizo y empiezo a jugar. Yo digo jugar, me refiero a los números, a ver dónde le doy esto, cómo le modifico esto y empezar a
enfocarlo. Muchas veces es la calidad, como veíamos en este parámetro. Quiero bajar, hoy está consumiendo 1800 calorías, a lo mejor si le bajo a 1500, y empezamos a modificar y a entablar lo que realmente necesita mi deportista. Esto es algo que yo realicé hace tiempo, en el 2017, ahí están las fechas. Me estaba preparando para un 30K de montaña, entonces a mí me gusta evaluarme periódicamente y como estaba preparándome para eso, pues empecé, ¿no? Y aquí está la sumatoria de pliegues, 113. Obviamente tenía mis áreas de oportunidad, yo les digo áreas de oportunidad a esos pliegues por arriba de 20, abdominal y muslo, donde estaban por arriba, ¿no? Valores, pues a lo mejor pequeños, el del bíceps, la sumatoria 113, para nada me encantaba. El problema fue ya cuando en esta distribución de 5 componentes veo peso 56. Índice músculo óseo lo verán en antropometría. Es por cada kilo de hueso cuánto músculo tenemos. Y este era el valor que dije, aquí tengo que hacer un cambio sí o sí. Por cada kilo de músculo, ¿cuánta adiposidad tengo? 0.900. Estaba a la par. Por cada kilo de músculo tenía 900 de grasa y aquí lo vemos. Kilos de adiposidad, 20 kilos, 20 100. Kilos de masa muscular, 21,800. No había diferencia, dije, hay que hacer algo. Cuidé mucho la parte de alimentación, comí más, porque obviamente me estaba preparando para mi 30K, un día a la semana, así entre 16 y 18 kilómetros, me iba trotando de mi casa a mi consultorio, un día a la semana también subía al Cerro de la Silla, más mis entrenamientos funcionales en cuestión de fortalecimiento, de fuerza y mi base de resistencia que estaba buscando en ese momento. Empecé a cuidar esa parte de la alimentación, a comer mejor, a comer mayor cantidad, la calidad, evitar algunos alimentos procesados y empezar a modificar. Entonces, conforme fueron avanzando los meses, pues aquí tenemos febrero, marzo, abril, finales de marzo, abril, mayo. Mi competencia fue el 24 de junio, o sea, me medí un día antes de la competencia. Y vean esta parte que a mí me gusta mucho explicarle con la sumatoria de pliegues, y es lo que yo les comento. Yo inicié con 113, aquí estoy haciendo y bajé hasta 66. Había bajado, aquí están los datos, 47 milímetros. Esto que vemos en amarillo son la diferencia entre el día 1 y el día previo a mi competencia, ¿no? Entonces bajé 47 milímetros, que si yo les digo que el Francis comenta que cada 8 milímetros es aproximadamente 1 kilo de grasa, pues yo había bajado 5 kilos 800. ¿Sí? Si se fijan en la cresta ilíaca de 15.5 a 8.5. Los valores de los que más había bajado, pues era el abdominal y el muslo. En el abdominal de 23.5 a 11.5, 12 milímetros. ¿Sí? Entonces, obviamente, si me voy al peso, había bajado 2 kilos 753, que al hablar de montaña, pues me quité un poco de peso. En cuestión de la grasa, había bajado 5 kilos 200. Recuerden que la masa, el fraccionamiento de 5 componentes solo mide 6 pliegues. Se estaba quitando bíceps y cresta. ¿Ok? Entonces, va relacionado con estos 5 kilos 800 que dices, ya considerando la cresta y considerando el bíceps. ¿Ok? Incremento la masa muscular casi a 2 kilogramos, 1 kilo 900. Entonces vemos esa ganancia y claro, mi distribución del índice adiposo muscular por cada kilo de músculo ya tenía 600 de adiposidad. Esas son las ganancias y esa es la forma de cuando empiezo a combinar la nutrición con la actividad física, vemos esos cambios significativos. Obviamente dejo, esta es mi forma deportiva, mi estado máximo de rendimiento, y luego como, oye, pues empecé a aumentar otra vez. Claro, viene el descanso, viene el relajarme, bajo mi masa muscular, aumento grasa otra vez un poco, aunque el peso no aumentaba tanto. Entonces, claro, bueno, busco regularme conforme voy avanzando. Entonces, es esa parte que ustedes vean que se puede modificar siempre y cuando, pues recuerden, si lo puedo medir, lo puedo controlar, como lo vemos aquí, y lo voy a poder mejorar. ¿Ok?
Esta es una opinión, un alumno de la Facultad de Organización Deportiva me lo mandaba hace algunos años, donde me decía, maestra, es que no puedo, o sea, con esta información me preocupa mucho, lo vimos con usted en clase, pero vean los datos. Aquí, por ejemplo, habla de una semana, abril 1 contra abril 5. Hay que saber identificar la impedancia bioeléctrica, cómo leerla, cómo especificarlo. Aquí me está marcando de 16.7 kilogramos de grasa a 13.1, la masa muscular de 52.6 a 58.4. Yo soy mala con las matemáticas, lo voy a hacer con la calculadora. 56.2 menos, bueno, 58.4. Está hablando que en una semana, no en una semana, en 5 días aumentó 2.2 kilos de masa muscular. Eso es lo que le tengo que explicar mucho a mi paciente. ¿Cómo lo voy a medir? La tanita no significa que sea mala, tiene que ser en las mismas condiciones, tiene que ser en el mismo momento, tiene que ser de preferencia en el mismo horario, la cuestión del entrenamiento, la alimentación, el líquido. Por ejemplo, en este otro hay diferencia de 1 centímetro. Ese centímetro ya va a modificar la cantidad de grasa, ya va a modificar la cantidad de músculo. Entonces, tener mucho cuidado, sean críticos, y les dejo aquí esto para que ustedes lo analicen. Es importante toda la ciencia, todo lo que vamos a tener a nivel científico, en el laboratorio, cómo lo llevo y cómo lo voy a trasladar a la práctica. Creo que esos son los factores importantes. Aquí hay algunas recomendaciones de libros, de autores. Asker Jekondrup, My Sport Science es muy bueno. Tienes tu página, My Sport Science, me la pasé. Son libros que pueden ustedes utilizarlos, sirve. Este es un libro mexicano de Beatriz Boullosa con Celia Peniche, donde tiene participación, por ejemplo, el capítulo 8, si no me equivoco, es de Francis Holloway, donde habla específicamente de composición corporal en deportistas. Nutrición en el deporte, un enfoque práctico, es muy bueno, de Louise Burke. Aquí está My Sport Science, el deporte australiano. Si nos gusta la lectura, aparte, buscar el tener esta relación con los deportes, con la ciencia, con la genética, para poder entablar. La vida no es importante a menos que influyas en la vida de otros. Tenemos y estamos trabajando con personas, con deportistas, con nuestros pacientes, entonces tenemos que influir en ellos, y obviamente con lo mucho, lo poquito que yo pueda influir en ustedes, pues con eso básicamente me quedo. Lo mejor del deporte son esas amistades que deja. Actualmente no estoy como nutrióloga en el equipo, estoy como directora deportiva del Atlético de San Luis. Estoy muy feliz de poder hacer algo por el fútbol femenil, de poder trabajar con algo que pues, el fútbol me dio mi estudio y me dio muchas cosas, y bueno, creo que eso es lo que nos deja el deporte, el trabajar con deporte, el poder conocerlos y, como les decía, tener esta empatía. Si lo puedes medir, lo puedes controlar. Yo me mido, bueno, ya tengo ratito de no correr maratones o estos ultras o trails, pero me gustaba medirme antes, durante, después, para ver cómo me sentía. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Esta fotografía es terminando el 55 K, entonces realmente llegué muy feliz, muy contenta al momento de terminar. Bueno, realmente creo que si amas lo que haces, si te apasiona, pues va a ser más sencillo. Los veo próximamente en la clase de las recomendaciones, y bueno, estoy para cualquier duda que tengan, y estoy a sus órdenes. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy.